Hoy quiero traer una palabra al glosario podcastero que por desgracia parece que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo en esto del podcasting y con la masificación del propio formato. Y se trata de la palabra nicho. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres entender mejor el mundo del podcasting? Te doy la bienvenida al proyecto Al otro lado del micrófono, un espacio diario desde EOB Productora conmigo, con Jorge Marín, en el que hablo sobre todo lo que me rodea del mundo del podcasting, con noticias, eventos, herramientas, experiencias personales, consejos, todo en tu reproductor en apenas 10 minutos de lunes a viernes, eso sí. Y hoy, dentro del glosario podcastero, voy a detenerme en una palabra que creo que parece que se ha olvidado un poquito en los últimos años con la llegada, sobre todo, de los podcasts clónicos de entrevistas, sobre todo los videopodcasts clónicos de entrevistas, pero bueno, no es exclusivo de estos proyectos. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿de qué va tu podcast? Y te contesta algo así como de entrevistas, o como mucho, de entrevistas a personas que tienen algo que contar. Ya, pues es que eso significa que no tiene nicho, ¿no? Que no tiene un nicho definido. Y yo creo que eso es un gran error. En mi opinión, y la cuento aquí, que para eso es mi podcast, esto de tu podcast tiene que llegar a todo el mundo posible, al mayor número de personas, no creo que sea la opción más acertada. Me explico. Precisamente, muchos de los podcasts más interesantes, más personales y sobre todo más sostenibles que conozco desde hace muchos años, funcionan justo por lo contrario, porque no intentan gustarle a todo el mundo y se dirigen a un público concreto y a un tema concreto, aunque pueden tratar temas muy generalistas, ojo. Hoy quiero hablaros de una palabra que seguramente muchos habéis escuchado dentro del marketing digital, dentro de YouTube, dentro de las redes sociales, pero que dentro de los podcasts tiene todavía más sentido porque es la propia esencia del podcasting. Hoy en el glosario podcastero quiero hablaros de nicho. ¿Y qué es un nicho? Bueno, cuando hablamos de esta palabra, de nicho, hablamos básicamente de un tema muy concreto dirigido a un público muy concreto. Es decir, no es solamente hablar de cine, es hablar de cine de los 80. O mejor aún, hablar de terror asiático, de cine de terror asiático de los años 80. Pues ahí todavía más acertado. No es hablar solamente de videojuegos en general, es hablar exclusivamente de los simuladores de conducción o de un título concreto, de un videojuego en concreto y de todo lo que le rodea, porque si somos apasionados de ese videojuego, seguro que tenemos mucho de qué hablar porque hemos encontrado muchos aspectos diferentes sobre los que tratar. No es, hablar de deporte. No, es hablar, por ejemplo, de running para personas que empiezan a correr con sobrepeso. O hablar de la historia del atletismo, pero haciéndolo de una manera un tanto especial, con un toque un poquito así gamberro. Y claro, cuanto más concreto es el nicho y más enfocado parece el tema, más miedo le da a mucha gente empezar un proyecto así. Porque piensan, yo creo que este tema le interesa a muy poquita gente. Y es verdad, posiblemente sea cierto. O también puede pensar, yo es que no creo que sea un gran experto en esa área, ¿no? En ese área. Bueno, quizás aquí viene la verdadera gracia del podcasting, que es que no necesitas llegar a millones de personas para que te puedan escuchar, ni tampoco necesitas ser un gran experto en algo, porque puede ser que gracias a ese podcast encuentres solamente a las personas adecuadas que quieran quedarse contigo en este proyecto, o que la gente lo que quiera es acompañarte en ese camino de aprendizaje en este tema. O también, por ejemplo, te puede servir como una excusa perfecta para profundizar en dicho tema porque quieres charlar con gente que sí que está más especializada que tú para aprender de ellos y ellas, y precisamente tu podcast pues te sirva como excusa para invitarles a una charla. Porque el podcasting, desde sus inicios, siempre ha sido territorio de nichos. Si lo pensamos bien, el podcasting nació prácticamente gracias a esta especialización, ¿no? Cuando se lanzaron los primeros podcasts,
muchos de estos proyectos surgieron porque dentro de las radios tradicionales, como tenían que generalizar muchísimo para llegar a muchísima gente, a una máxima cantidad de personas posibles, para que los anuncios de las radios tuvieran éxito y fueran proyectos sostenibles, pues claro, los podcasts de nicho o los programas de radio de nicho no tenían espacio dentro de las radios. Pero con la llegada de Internet, esto hizo que todo esto cambiase y una persona pudiera emitir un programa sin tener que pensar en una gran audiencia que gracias a esos números funcionase la continuidad del proyecto, porque necesitaban anunciantes, necesitaban que hubiera mucha gente escuchando. No, simplemente de repente alguien podía crear un contenido súper específico y de esa manera encontrar otras personas igual de obsesionadas o de apasionadas con ese mismo tema, ¿no? Y eso, junto a una publicación recurrente, ya sea diaria, semanal, quincenal, mensual, ya sabéis, junto a la conexión que genera, junto al engagement que genera el hecho de hablarle a las personas al oído sobre algo que les atrae tanto o más que al propio creador o creadora del proyecto, pues genera algo muy potente, ¿no? Como es la comunidad. No una audiencia, ojo, sino comunidad. La comunidad se siente parte del proyecto porque participa en el mismo, porque te deja comentarios. La audiencia solamente se dedica a recibir dicho contenido, pero la comunidad se implica más en el proyecto. Un podcast de nicho no compite contra los grandes medios, ¿no? Compite contra el silencio, no contra la falta de sonido, sino contra la ausencia de contenido sobre ese tema, ¿no? Como nadie habla sobre este tema, voy a crearlo yo. Esto muchas veces lo hemos repetido a lo largo de los años. Cuando estás buscando un podcast sobre un tema concreto y no lo encuentras, quizás es que tienes ahí una buena oportunidad para crearlo tú mismo, porque seguramente, tal y como te ocurre a ti, haya muchas más personas que estén buscando ese podcast sobre ese tema concreto. Y es que cuando alguien encuentra un podcast que habla exactamente de algo que le apasiona, conecta, se queda, se suscribe y se une a esa comunidad. Poco a poco, con el paso de los episodios, al final se vuelve parte activa, ¿no?, de la comunidad. Y cuando ocurre esa conexión, el hecho de pasar a formar parte del proyecto, en mayor o menor medida, hace que no solamente se quede a escuchar, sino que además recomiende tu podcast, participa, comenta, te escribe, incluso puede aparecer, como aquí ha pasado, con un audio comentario, o bueno, se convierte en parte activa del podcast. Al final se siente ya no tanto como audiencia, sino como comunidad de esta persona. Veréis, cuando preparé la primera vuelta de términos del glosario podcastero con estas 28 letras, me parecía que hablar en la N de nicho era algo como muy simple, ¿no? O algo muy obvio en esto del podcasting, porque yo creo que los podcasts de nicho, pues como decía antes, son los primeros que surgieron y creo que es algo que todos tenemos claro. Pero creo que me he dado cuenta que creo que es algo muy necesario ahora en 2026. Porque con la explosión del podcasting, allá por el 2020, cuando todo el mundo quería tener su propio podcast, o con el auge, el impulso que le han dado a esto de los podcasts, las redes sociales, estoy un tanto harto de ver podcasts clónicos unos de otros. O bien sobre entrevistas, o bien sobre humoristas o guionistas de humor, o bien narrativos hechos por alguna redacción o algún medio. Pero lo que tienen todos en común, y que en mi opinión es un gran error, es que intentan abrir demasiado el foco y no se centran en un nicho. Son al final casi clónicos unos de otros. Y aquí es donde creo que muchas personas, cuando plantean nuevos proyectos, se equivocan. En mi opinión, ojo. Empiezan un podcast con una idea muy concreta, pero poco a poco, al cabo de los meses, intentan abrir el contenido para llegar a todavía más gente, ¿no? O para buscar un contenido viral, o para buscar algo que en ese momento esté muy de moda y se quieran subir a una ola. No sé, véase la inteligencia artificial en este 2025-2026. Os pongo un ejemplo que seguro que si oís muchos podcasts, seguro que lo habéis oído en más de una ocasión, y ojo aquí en este tema, quizás no en Claude, en la inteligencia artificial Claude yo no he pecado,
Pero en cuanto a la inteligencia artificial, sí que os he hablado en alguna ocasión, pero a mí es que como oyente de podcast no paro de encontrarme con cloud. En las últimas semanas está siendo horrible. Que entiendo que es una tecnología maravillosa y oye, quizás a mí me ocurra cuando la empiece a utilizar, que me apasione y le quiera dedicar un capítulo y os hable de ella. Pero no sé, yo creo, al menos en mi caso, creo que... he hablado de la inteligencia artificial, pero adaptándolo un poco sin salirme de mi nicho, ¿no? No sé, yo creo que el uso o el abuso de la inteligencia artificial, este avance tecnológico, pues hombre, ha revolucionado la sociedad desde hace 2, 3, 4, 5 años y como es lógico, pues hombre, es un paradigma que ya digo que nos ha afectado a todos, que está afectando y seguramente siga afectando a casi cualquier ámbito de nuestras vidas. Esto yo creo que lo tenemos todos de acuerdo, pero podemos hablar de ello en nuestro podcast porque es lógico, ¿no? Es comprensible. Incluso algunos de tus oyentes o de mis oyentes me escucharán con interés, pero lo que no puede ser es que ese tema, en este caso la propia inteligencia artificial, absorba tanto el proyecto que al final solamente hables de eso. Ya digo que yo aquí he traído unos pocos episodios hablando sobre cómo me ha afectado a mí como productor de podcast, cómo la utilizo en mi día a día, alguna noticia relacionada con el tema o cómo la he integrado dentro de todo mi flujo de trabajo más allá de la producción de podcast, ¿no? Pero creo que lo he hecho sin despegarme de mi nicho, que en este caso es el podcasting o el metapodcasting. Y solamente os he dicho 4 ejemplos, que habrá alguno más, pero bueno, 4, 5, 10 ejemplos de los últimos 100, 150 capítulos. Pero imaginad que yo ahora poco a poco empiezo a transformar este podcast de un metapodcast diario con noticias, eventos, herramientas, recomendaciones, experiencias personales y todo lo que me rodea del mundo del podcasting y empiezo a hablar solamente del uso que le doy a la inteligencia artificial porque es algo que está muy de moda o evoluciono este proyecto porque quiero llegar a más gente y poco a poco empiezo a desviarlo de un podcast diario de 10 minutos con todos los temas que os he dicho antes. Y lo que hago es empezar a entrevistar a gente y los capítulos evolucionan a episodios de 1 hora donde hablo con la excusa de esto de los podcasts con otros creadores que vienen aquí no solamente porque tengan un podcast, sino porque tienen muchos seguidores y quiero que todos ellos me conozcan a mí y quiero hacer que esto crezca y poco a poco sigo invitando a más gente, aunque no tengan un podcast, pero como tienen grandes números y yo quiero llegar a más gente, a mí lo que me interesa es eso, ya no grabo episodios diarios, ya no traigo noticias, ya no traigo herramientas, ya no traigo experiencias personales, solamente traigo invitados porque son cada vez más famosos. Al principio empezaré a traer a gente que quizás no es tan conocida, pero eso hará que poco a poco el impacto que tengan esas personas sea cada vez mayor y llegará un momento que solamente invite a famosos. ¿Os suena esto? Porque esto es muy habitual en muchos podcasts. Pero bueno, yo creo que en ese caso acabaría perdiendo precisamente lo que hacía especial este proyecto, ¿no? En mi opinión, porque creo que el nicho de cada podcast no es algo que te tenga que limitar, que te encierre en una serie de temas. Creo que es algo que hace que tengas una identidad propia, ¿no? Aquí yo, aunque he traído a gente para charlar con ellos, siempre sus podcasts o el metapodcasting ha estado por encima de la conversación. Y aunque hablemos de sus proyectos y de nuestras cosas personales, al final todo lo que envuelve a esta conversación son los propios podcasts. En fin, creo que es lo que hace que este proyecto conecte con vosotros como comunidad y que yo creo que es lo que hace que vosotros y vosotras volváis a darle al play en cada uno de los episodios, ¿no? Porque entiendo que pensáis que este podcast o este metapodcast habla justo de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me interesa. Quizás no en todos los capítulos, pero sí de manera habitual. Por eso estáis suscritos, ¿no? Y ojo que tener un podcast de nicho no significa que sea un nicho pequeño, por muy concreto que sea. Por ejemplo, hay nichos que son muy grandes. El True Crime, ni más ni menos. ¿Cuántos podcasts de True Crime hay? ¿Cuántos podcasts de tecnología hay? ¿Cuántos podcasts de salud mental? De running, de productividad, de emprendimiento, de historia, de videojuegos. Todos esos ejemplos son nichos y luego dentro de cada nicho se pueden especializar tanto como quieran, ¿no?
Lo importante no es el tamaño del nicho, sino su especialización. Y sobre todo también el enfoque de cómo relatan el tema que quieren tratar, porque puede ser que dos podcasts hablen sobre un mismo nicho, puede ser que ese nicho sea enorme, sea grandísimo, y ahí sea donde puedas encontrar tu propio espacio hablando de, pues no sé, historia o tecnología o lo que sea, y tratándolos de forma totalmente genérica ese nicho, pero con un estilo diferente al resto, pues hará que tu podcast sea algo especial, ¿no? Y se convierta en un podcast de nicho, aunque hable sobre temas muy, muy amplios. No hace falta que te concentres en no solamente la tecnología de los teléfonos móviles de origen asiático. No, puedes hablar de tecnología en general, y hablar de gadgets, pero hacerlo de una manera amena. Por ejemplo, yo hablo de historia, pero lo hago con dos amigos o con dos amigas y hemos decidido que cada episodio se lo vamos a dedicar a un año concreto de la historia, o yo qué sé, o hablamos de tecnología con las novedades del sector o de una marca, pero cada semana lo que vamos a hacer es nos vamos a repartir los roles para que siempre haya un debate y alguien esté a favor y alguien en contra, todo de manera muy sana, y sean nuestros oyentes quienes nos ayuden a elegir quién creen que ha enfocado mejor el tema de ese lanzamiento o de esa noticia. Pues esos estilos a la hora de tratar los diferentes podcasts, aunque sean de historia o de tecnología, harán que este podcast de historia o este podcast de tecnología que yo me acabo de inventar se conviertan en podcast de nicho. Porque aunque traten temas genéricos, no habrá otro podcast igual al vuestro. Se pueden hacer de maneras muy diferentes, pese a que son nichos muy amplios. Otro ejemplo muy concreto, y este me toca de cerca. Yo creo que este podcast, al otro lado del micrófono, es un ejemplo muy claro de esto. Hacer un podcast diario sobre podcasting, pues hombre, ya es algo de nicho, ¿no? Pero, ojo, que hay otros metapodcasts que también emiten diariamente. Notipod, por ejemplo, de Melvin Rivera y Araceli Rivera. En su caso, ellos solo traen noticias sobre podcasting, como si fuera una newsletter sonora, que de hecho tienen su propia newsletter escrita, ¿no? Pero, ¿tiene algo que ver eso con este podcast? Pues no. Nada que ver. Hombre, alguna vez coincidimos en alguna noticia, ¿no? Pero yo no hago un boletín diario sobre metapodcasting. Yo aquí lo que traigo es un punto de vista de alguien que produce podcast, que edita podcast, alguien que vive el podcasting desde dentro porque me dedico a ello, ¿no? Y encima, además, lo complemento un poco mejor, en mi opinión, porque soy oyente de podcast, ¿no? Y cosa que creo que lo hace todavía mejor el proyecto, no mejor que Notipod, sino que lo hace todavía mejor como metapodcast diario, porque me pongo en vuestro papel, porque me pongo a un lado y al otro del micrófono, ¿no? Entonces, en mi opinión, es algo muy distinto a lo que hacen desde Notipod. Ya digo que es otro metapodcast que además es de frecuencia diaria, de una duración un poquito más cortita, pero bueno, ya me entendéis. Y probablemente si yo hubiera querido hacer un podcast más generalista, pues yo hoy no seguiría aquí después de tantos episodios, porque la audiencia no es que haya crecido muchísimo. Se ha doblado con el paso de los años, pero yo no busco una audiencia generalista, porque creo que precisamente la gente que escucha este proyecto sabe perfectamente lo que viene a buscar, ¿no? Pues noticias, eventos, herramientas, otros podcasts recomendados. Y eso es lo que genera una conexión muy distinta a lo que hace Notipod, que en su caso ellos hablan sobre noticias de la industria del podcasting, además a nivel global. Yo me centro mucho en España, pero en su caso no. Y seguramente en su caso tienen muchísimos más oyentes porque lo hacen sin ese toque tan personal que sí que le pongo yo. A mí es que me gustan los podcasts así, ¿no? Que conocer un poquito a su autor o autora y, bueno, pues descubrir qué relación tiene con este proyecto, en mi caso, un metapodcast. Así que si estás pensando en crear un nuevo podcast y tienes miedo de que tu tema, el tema que has escogido, sea demasiado específico, sea demasiado concreto, pues yo creo que precisamente eso sea tu mayor ventaja, porque en una industria cada vez más saturada, cada vez más llena de contenido genérico, más superficial y hecho o predispuesto a intentar llegarle al mayor número de personas posible para intentar gustarle a todo el mundo, pues al final, para intentar que tu podcast destaque, creo que conviene hacer precisamente lo contrario, ¿no? Encontrar tu rinconcito,
tu tema concreto, tu manera de tratarlo, y eso hará que precisamente encuentres tu comunidad y ahí sí podrás decir que es tu podcast, no es uno más del montón, sino que es un podcast de nicho, porque lo haces a tu estilo, sobre un tema que te gusta y has encontrado gente que lo quiere seguir. Y para que veáis un poco un ejemplo de todo esto, pues os invito a ver cómo ha sido mi evolución como creador de un podcast de nicho, de frecuencia diaria, de apenas 10 minutitos de duración, aunque hay veces que me paso, y que ya supera las 1300 entregas, como es este proyecto. Y podéis encontrar todos los episodios anteriores a este entrando en la web alotoladodelmicrófono.com. En esa misma página podéis acceder a nuestra comunidad de Telegram, el canal de WhatsApp, suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y si os apetece y os gusta el contenido que os ofrezco todos los días, de lunes a viernes, podéis apoyar este espacio con una aportación o con una suscripción a través de Ko-fi o contratando un patrocinio para los próximos episodios de este Metapodcast diario. Toda la información, como digo, en la web alotoladodelmicrófono.com. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.